Querido amigo, imagina por un momento que estás en medio de un vasto océano, rodeado de olas furiosas que golpean tu pequeño bote. El viento ruge, la oscuridad te envuelve, y sientes que en cualquier instante podrías ser arrastrado por la corriente. ¿Te suena familiar? Tal vez no estás en un océano literal, pero en tu corazón, en tu mente, sientes esa tormenta. Hay momentos en la vida en los que el peso del mundo parece aplastarte. Las dudas que te susurran que no eres suficiente. El miedo que te paraliza ante un futuro incierto. O esa sensación de estancamiento que hace que cada día se sienta como una carga insoportable. Hoy, quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti que estás escuchando estas palabras, porque sé que estás buscando algo más, algo que dé sentido a tus luchas, algo que ilumine el camino. Te invito a quedarte conmigo en este viaje, porque Dios tiene un plan para tu futuro, un plan lleno de esperanza, y hoy vamos a descubrir cómo puedes aferrarte a Él, incluso en medio de la tormenta más feroz. Piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que estás al borde de rendirte? Tal vez estás enfrentando una pérdida que parece insuperable, un trabajo que te agota, una relación rota que te pesa en el alma, o simplemente una voz interior que te dice que no hay salida. No estás solo en esto. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha sentido que las olas de la vida nos están hundiendo. Pero aquí está la verdad. Una verdad que quiero que grabes en tu corazón. No estás perdido y no estás solo. La Biblia, en Jeremías 29:11, nos recuerda las palabras de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Lo escuchaste? Dios no solo conoce tu situación, sino que tiene un propósito para ti, un futuro diseñado con amor, un destino que trasciende las tormentas que enfrentas hoy. Pero, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo encontramos ese faro de luz en medio de la oscuridad? Permíteme contarte una historia. Hace algunos años, conocí a una mujer llamada Ana. Ana tenía todo lo que el mundo podría considerar un éxito: una carrera estable, una familia amorosa, una vida aparentemente perfecta. Pero en su interior, Ana estaba destrozada. Una serie de fracasos personales y la presión de las expectativas la habían llevado a un lugar de profunda desesperanza. Cada mañana se despertaba con un nudo en el pecho, preguntándose si valía la pena seguir adelante. Un día, en medio de su dolor, Ana se encontró en una pequeña iglesia, donde escuchó las palabras de Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esas palabras fueron como un rayo de luz en su tormenta. Ana comenzó a orar, a buscar a Dios, y poco a poco, descubrió que su vida tenía un propósito mayor. No fue un cambio instantáneo, pero fue un comienzo, un paso hacia la esperanza. Hoy, Ana dedica su vida a ayudar a otros a encontrar ese mismo propósito, porque entendió que incluso en sus momentos más oscuros, Dios estaba tejiendo un plan para su futuro. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Sientes que el peso del mundo te aplasta? ¿Qué tormenta estás enfrentando hoy? Quizás es el miedo al fracaso, la incertidumbre sobre lo que viene, o el dolor de una herida que aún no sana. Sea lo que sea, quiero que sepas que no estás aquí por casualidad. Este momento, estas palabras, son una invitación a mirar más allá de las olas, a buscar el faro que Dios ha colocado en tu camino. Ese faro no es una solución mágica que elimina la tormenta de inmediato, pero es una promesa. Dios está contigo, y Él tiene un plan para guiarte hacia un futuro lleno de propósito. ¿Y si Dios tiene un plan más grande para ti de lo que jamás imaginaste? ¿Y si, justo ahora, en medio de tu lucha, Él está preparando algo extraordinario? Hoy, te invito a embarcarte en este viaje conmigo. No te prometo que todas tus preguntas serán respondidas de inmediato, ni que las tormentas desaparecerán en un instante.
Pero sí te prometo esto. Si sigues adelante, si abres tu corazón y permites que la palabra de Dios ilumine tu camino, encontrarás esperanza, encontrarás fuerza, encontrarás un propósito que trasciende cualquier dificultad. Vamos a explorar juntos cómo el plan de Dios puede transformar tu vida, cómo puedes dejar atrás la desesperanza y caminar hacia un futuro lleno de paz. Así que, quédate conmigo. Respira profundo, toma mi mano y dejemos que el faro de Dios nos guíe a través de la tormenta. ¿Estás listo para descubrir lo que Él tiene preparado para ti? A lo largo de esta introducción, quiero que sientas que no estás solo. Las luchas que enfrentas, aunque sean únicas en tu historia, son parte de la experiencia humana. Todos hemos sentido el viento frío de la duda, las olas de la incertidumbre, el peso de preguntarnos si realmente hay un propósito para nuestras vidas. Pero Dios, en su infinito amor, no nos deja a la deriva. Él nos llama, nos busca, nos guía. En Jeremías 29:11, Él nos asegura que sus planes son de bienestar, de esperanza, de un futuro que no podemos ver claramente ahora, pero que está escrito en su corazón. Y en Salmo 23:4, nos promete que incluso en los valles más oscuros, Él está a nuestro lado, con su vara y su cayado, consolándonos y guiándonos. Déjame compartir un poco más sobre Ana, porque su historia refleja lo que muchos de nosotros enfrentamos. Ana no solo estaba luchando contra sus circunstancias externas. Había una tormenta interna que la consumía. Ella se miraba al espejo y se preguntaba, ¿quién soy realmente? ¿Valgo algo si no cumplo con las expectativas de los demás? Pero cuando Ana comenzó a buscar a Dios, algo cambió. No fue que su vida se volvió perfecta de la noche a la mañana. No, las tormentas siguieron rugiendo por un tiempo. Pero ella encontró un ancla en la fe, una luz que le mostraba que su vida tenía un propósito más grande. Ana comenzó a orar cada mañana, pidiéndole a Dios que le mostrara el próximo paso. Y poco a poco, paso a paso, su corazón comenzó a sanar. Su historia nos enseña que el cambio comienza con un acto de fe, con la decisión de mirar hacia el faro, incluso cuando las olas parecen demasiado altas. Ahora, quiero que hagas una pausa y pienses en tu propia vida. ¿Qué te está impidiendo ver la luz de Dios hoy? Tal vez es el miedo a fallar de nuevo. Tal vez es una herida del pasado que aún sangra. Tal vez es la sensación de que no mereces un futuro mejor. Sea lo que sea, quiero que escuches esto. Dios no te ha olvidado. Él te ve, te conoce y te ama exactamente donde estás. Su plan para ti no depende de que seas perfecto, de que tengas todas las respuestas o de que hayas resuelto todas tus tormentas. Su plan es un regalo, una promesa que se cumple cuando decides confiar en Él. Este video no es solo un mensaje, es una invitación a un viaje que te llevará desde la oscuridad de la duda hasta la claridad de la esperanza, desde el peso de la desesperanza hasta la libertad de saber que tu vida tiene un propósito eterno. Vamos a explorar juntos cómo las luchas que enfrentas hoy no son el final de tu historia, sino el comienzo de algo nuevo. Vamos a descubrir cómo el plan de Dios puede transformar tu corazón, tus relaciones, tu futuro. Pero para eso, necesito que hagas una cosa. Quédate conmigo. Abre tu corazón. Permite que estas palabras sean como un faro que ilumina tu camino. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso? ¿Estás listo para confiar en que Dios tiene algo más grande para ti? A medida que avanzamos, quiero que recuerdes las palabras de Jeremías 29:11. Grábalas en tu mente, en tu corazón. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Ese ustedes incluye a ti. No es una promesa genérica, es una promesa personal. Dios te está hablando hoy, en este momento. Y en Salmo 23:4, Él te recuerda que no importa cuán oscuro sea el valle, Él está contigo. Su presencia es tu consuelo, tu fuerza, tu guía. Así que, respira profundo. Deja que la paz de Dios comience a llenar tu corazón.
Este es solo el comienzo. Pero ya estás en el camino. El faro de Dios está brillando, y juntos vamos a descubrir cómo su plan puede transformar tu vida. Quédate conmigo, porque lo mejor está por venir. Querido amigo, imagina por un momento que caminas por un sendero en un bosque denso, donde una niebla espesa ha cubierto todo a tu alrededor. No puedes ver el sol, no puedes distinguir el camino, y cada paso se siente incierto, como si en cualquier momento pudieras tropezar. Así es como se siente estar atrapado en la desesperanza, el miedo o la duda. Es como si una sombra pesada se hubiera posado sobre tu corazón, robándote la claridad, la paz, la esperanza. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está envuelta en esa niebla? Tal vez te despiertas cada día con un peso en el pecho, preguntándote si alguna vez encontrarás dirección, si alguna vez habrá luz al final del túnel. Hoy quiero caminar contigo a través de esa niebla, ayudarte a entender por qué nos sentimos perdidos y mostrarte que, incluso en tus momentos más oscuros, Dios está cerca, listo para guiarte hacia la claridad. Hablemos de lo que significa sentirse perdido. La desesperanza no es solo una emoción pasajera. Es como un ladrón silencioso que se cuela en tu alma, robándote la alegría, la motivación, la fe. Es esa voz que te susurra: no hay salida, no eres suficiente. ¿Para qué intentarlo? El miedo, por su parte, es como un viento frío que te paraliza, haciéndote dudar de cada decisión, de cada paso. Y la duda, es como una grieta en el fundamento de tu vida, que te hace cuestionar no solo quién eres, sino si Dios realmente tiene un plan para ti. Estas emociones no son solo pensamientos fugaces, tienen un impacto real. Afectan tu salud mental, haciéndote sentir agotado, ansioso, incapaz de descansar. Afectan tus relaciones, porque cuando estás atrapado en la niebla, es difícil amar, confiar o conectar con los demás. Y, lo más importante, afectan tu fe, porque la desesperanza te hace olvidar que Dios está contigo, incluso ahora. Permíteme llevarte a una historia de la Biblia que ilustra esta lucha de una manera poderosa. En 1 Reyes 19, encontramos a Elías, uno de los profetas más grandes de Israel. Este hombre había enfrentado a reyes, había visto milagros, había sentido el poder de Dios obrando a través de él. Pero después de una gran victoria, cuando la reina Jezabel amenazó su vida, Elías se derrumbó. Huyó al desierto. Se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. Dijo: «Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». ¿Te imaginas eso? Un hombre que había visto el fuego de Dios descender del cielo, ahora estaba tan abrumado por el miedo y la desesperanza que quería rendirse. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso los más fuertes, los más fieles, pueden enfrentarse a momentos de oscuridad. Pero aquí está la clave. Dios no abandonó a Elías. En su momento más bajo, Dios le envió un ángel, le dio alimento y luego le habló en un susurro suave, recordándole que aún tenía un propósito. Ahora, piensa en una historia más cercana a nuestro tiempo. Conocí a un joven llamado Carlos, un hombre que parecía tenerlo todo. Un buen trabajo, amigos, una vida activa. Pero detrás de su sonrisa, Carlos estaba luchando. Había perdido a su padre recientemente, y con esa pérdida vino una avalancha de preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué sigo adelante si todo parece desmoronarse? Carlos comenzó a aislarse, a dejar de lado sus sueños, a sentir que su vida no tenía dirección. Cada día se sentía más atrapado en esa niebla de desesperanza, hasta que un amigo lo invitó a una reunión de oración. Allí, Carlos escuchó las palabras de Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esas palabras fueron como un rayo de luz rompiendo la niebla. Carlos comenzó a entender que su dolor no era el final,
sino parte de un camino que Dios estaba usando para fortalecerlo. Hagamos una pausa aquí y reflexionemos. ¿Qué te está impidiendo ver la luz de Dios en tu vida? ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es una herida del pasado que aún duele? ¿Es la duda de que Dios realmente se preocupa por ti? Cada uno de nosotros lleva cargas, pesos que nos atan, sombras que nublan nuestro camino. Pero quiero que escuches esto. Dios entiende tus luchas. Él ve cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento en que te has sentido perdido. En Salmo 42, el salmista se pregunta, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, la salvación de mi rostro y mi Dios. Estas palabras son un recordatorio de que, incluso cuando nos sentimos abrumados, podemos elegir esperar en Dios, confiar en que Él está obrando, incluso en la niebla. Ahora, hablemos de las consecuencias de quedarnos atrapados en esta niebla. Cuando permitimos que la desesperanza, el miedo y la duda gobiernen nuestras vidas, comenzamos a perder más que solo nuestra paz. Nuestra salud mental sufre. La ansiedad se convierte en una compañera constante. El estrés agota nuestro cuerpo y el sueño se vuelve esquivo. Nuestras relaciones se fracturan, porque cuando estamos atrapados en nuestra propia oscuridad, es difícil ser luz para los demás. Nos volvemos distantes, irritables o simplemente nos encerramos en nosotros mismos. Y nuestra fe, esa conexión vital con Dios, comienza a debilitarse. Empezamos a preguntarnos, ¿realmente Dios está ahí? ¿Realmente le importo? Pero aquí está la verdad. Estas sombras no son el final de tu historia. Son solo una parte del camino. Y Dios está listo para disipar la niebla, si tan solo le permites guiarte. Volvamos a Elías por un momento. Cuando estaba en el desierto, agotado y desesperado, Dios no lo reprendió. No le dijo, Elías, tú eres un profeta, deberías ser más fuerte. Dios le dio descanso, comida y luego una nueva misión. Le habló en un susurro suave, recordándole que su vida aún tenía propósito. ¿No es eso reconfortante? Dios no te pide que tengas todo resuelto. No te pide que seas perfecto. Él te encuentra donde estás, en tu desierto, en tu niebla, y te ofrece su mano. Y como Carlos, que comenzó a orar y a buscar a Dios, tú también puedes encontrar un camino hacia la claridad. No será instantáneo, no será sin esfuerzo, pero con cada paso de fe, la niebla comienza a disiparse. Quiero que hagas una pausa de nuevo y pienses, ¿qué cargas llevas que no has entregado a Dios? Tal vez es el peso de un error del pasado, la preocupación por el futuro, o la sensación de que no mereces la ayuda de Dios. Pero escúchame, no hay carga demasiado pesada para Él. No hay niebla demasiado espesa que su luz no pueda atravesar. Isaías 40:31 nos promete que si esperamos en el Señor, nuestras fuerzas serán renovadas. Y Salmo 42:5 nos invita hasta a hablar con nuestra propia alma, a recordarle que nuestra esperanza está en Dios. Estas no son solo palabras bonitas, son promesas vivas, promesas que pueden transformar tu perspectiva si las abrazas. A medida que avanzamos en este viaje, quiero que lleves esta verdad en tu corazón. La claridad está al alcance. No estás destinado a vivir en la niebla para siempre. Dios está contigo, y Él conoce el camino. Las sombras que nublan tu camino no son más grandes que su amor, su poder, su plan para tu vida. Así que, quédate conmigo. Vamos a explorar juntos las raíces de estas luchas, las promesas de Dios que las superan, y los pasos que puedes dar para caminar hacia un futuro lleno de esperanza. La luz de Dios está brillando, y aunque la niebla pueda parecer espesa ahora, Él te guiará hacia la claridad, paso a paso. Querido amigo, detente por un momento y hazte esta pregunta. ¿Por qué sigo cayendo en el mismo ciclo de duda, de miedo, de desesperanza? Es como si estuvieras atrapado en un círculo vicioso,
corriendo tras algo que nunca parece estar al alcance. La niebla de la que hablamos antes, esa que nubla tu camino, no aparece de la nada. Tiene raíces profundas que se hunden en lo más profundo de tu corazón y tu mente. Imagina tu vida como un árbol majestuoso, pero cuyas raíces están enfermas, debilitadas por el suelo seco de las falsas expectativas, la comparación con otros, o la desconexión de tu verdadero propósito. Si queremos que ese árbol crezca fuerte, si queremos disipar la niebla, tenemos que cavar bajo la superficie, examinar esas raíces y enfrentar la verdad. Hoy vamos a explorar juntos por qué nos sentimos perdidos, qué alimenta nuestra desesperanza y cómo Dios nos invita a sanar desde lo más profundo para que podamos florecer. Hablemos de esas raíces. Una de las razones más comunes por las que caemos en la desesperanza es porque ponemos nuestra confianza en las cosas equivocadas. Vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes sobre lo que debería hacernos felices. El éxito profesional, la riqueza, la aprobación de los demás, una vida que se vea perfecta en las redes sociales. Pero cuando perseguimos estas cosas, a menudo nos encontramos vacíos, como si hubiéramos estado cavando en un pozo seco. Otra raíz profunda es la comparación. ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y has sentido que no estás a la altura? Que otros tienen más, hacen más, son más. Esa comparación es como un veneno que debilita tu identidad, haciéndote olvidar quién eres en los ojos de Dios. Y luego está la desconexión espiritual. Esa sensación de que Dios está lejos, de que no entiendes su plan, o peor aún, de que tal vez no tiene uno para ti. Estas raíces, falsas expectativas, identidad mal entendida, falta de fe, son las que alimentan la niebla de la desesperanza. Permíteme llevarte a una historia bíblica que ilustra este punto con una claridad poderosa. En el libro de Job, encontramos a un hombre que lo tenía todo: riqueza, familia, salud, respeto. Pero en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Sus hijos murieron, su riqueza desapareció, su salud se derrumbó, y sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber hecho algo malo para merecer tanto sufrimiento. Job estaba en un lugar de profunda desesperanza, y su dolor lo llevó a cuestionar el propósito de su vida. En Job 3:11, clama: ¿por qué no moría al nacer o perecía al salir del vientre? ¿Te suena familiar ese grito? Job estaba cavando en su dolor, buscando respuestas, pero lo que encontró al final no fue una explicación completa, sino una revelación de quién es Dios. Dios le habló desde el torbellino, recordándole su soberanía, su poder, su amor. Y aunque Job no entendió del todo el porqué de su sufrimiento, descubrió que su propósito estaba anclado en confiar en Dios, no en las cosas temporales que había perdido. Ahora, dejemos la Biblia por un momento y hablemos de alguien más cercano a nuestro tiempo. Conocí a una mujer llamada Laura, una profesional exitosa que había pasado años persiguiendo el éxito material. Laura tenía un trabajo de alto nivel, un apartamento lujoso y una vida que muchos envidiarían. Pero cada noche, cuando llegaba a casa, sentía un vacío que no podía explicar. Se comparaba constantemente con sus colegas, se sentía presionada por mantener una imagen perfecta, y en el fondo, se preguntaba: ¿es esto todo lo que hay? ¿Para esto he trabajado tanto? Laura había puesto su confianza en el éxito, en las posesiones, en la aprobación de los demás, pero esas raíces no podían sostenerla. Un día, en un momento de agotamiento, Laura asistió a un retiro espiritual donde escuchó las palabras de Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esas palabras la golpearon como un relámpago. Laura comenzó a preguntarse: ¿he estado buscando propósito en el lugar equivocado? Lentamente, empezó a cambiar su enfoque, a buscar a Dios, a orar, a encontrar su identidad no en lo que lograba, sino en quién era en Cristo. Y con ese cambio, el vacío comenzó a llenarse de esperanza. Hagamos una pausa y reflexionemos.
¿En qué has puesto tu confianza? ¿Es en tu trabajo, en tus relaciones, en tu apariencia, en el reconocimiento de los demás? ¿O es en el Dios que te creó, que te conoce, que tiene un plan para tu vida? Muchas veces, nuestra desesperanza crece porque hemos construido nuestra vida sobre raíces frágiles. Nos aferramos a cosas que no pueden sostenernos, como el éxito temporal, la aprobación de otros, o incluso nuestras propias fuerzas. Pero Proverbios 3, 5-6 nos da una guía clara. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estas palabras son una invitación a desenterrar esas raíces enfermas y plantarlas en el suelo firme de la fe en Dios. Volvamos a Job por un momento. Lo que hace su historia tan poderosa no es solo el sufrimiento que enfrentó, sino la forma en que Dios lo restauró. Al final del libro, Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que encontró una relación más profunda con Dios. Su desesperanza no fue el final. Fue un proceso que lo llevó a comprender que su propósito no estaba en las cosas que tenía, sino en el Dios que lo sostenía. Y Laura, nuestra amiga moderna, descubrió algo similar. Cuando dejó de buscar propósito en el éxito material y comenzó a buscarlo en Dios, su vida cambió. No porque todo se volvió perfecto, sino porque su perspectiva se transformó. Encontró paz, propósito y una identidad que no dependía de lo que el mundo le ofrecía. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Estás buscando propósito en el lugar equivocado? Tal vez estás corriendo tras el éxito, la aceptación o incluso la perfección, pensando que eso llenará el vacío en tu corazón. Pero aquí está la verdad. Esas cosas nunca serán suficientes. Solo Dios puede darte un propósito que trascienda las tormentas. Un propósito que no se desvanezca cuando las circunstancias cambian. Mateo 6:33 nos recuerda que cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Y Proverbios 3:5-6 nos asegura que si confiamos en Él, Él enderezará nuestro camino, incluso cuando parece torcido. Las raíces de la desesperanza, las falsas expectativas, la comparación, la desconexión espiritual, no son fáciles de arrancar. Requieren honestidad, valentía y un deseo de mirar bajo la superficie de tu dolor. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que hacerlo solo. Dios está contigo, listo para ayudarte a sanar esas raíces, a plantarlas en su verdad, su amor, su propósito. La historia de Job nos enseña que incluso en el sufrimiento más profundo, Dios está obrando. La historia de Laura nos muestra que incluso cuando hemos buscado en los lugares equivocados, Dios nos encuentra y nos guía de regreso a Él. Antes de seguir adelante, quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Qué raíces están alimentando tu desesperanza? ¿Qué creencias, qué hábitos, qué decisiones te están manteniendo atrapado en la niebla? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a entregárselas a Dios? La esperanza comienza cuando enfrentamos la verdad sobre nuestras raíces, cuando reconocemos que no podemos sanarnos a nosotros mismos, pero que Dios sí puede. Él es el jardinero divino, el que puede tomar un árbol debilitado y hacerlo florecer. Así que, quédate conmigo. Vamos a seguir cavando. Vamos a descubrir cómo las promesas de Dios pueden sanar esas raíces y guiarte hacia un futuro lleno de propósito. La esperanza está a tu alcance y comienza con un simple acto de fe. Querido amigo, cierra los ojos por un momento y permite que tu corazón imagine algo diferente. Imagina un futuro donde no estás atrapado en la niebla de la desesperanza, donde el peso del miedo no te aplasta, donde cada nuevo día brilla con propósito y esperanza. ¿Puedes verlo? Tal vez ahora mismo parece imposible, como un sueño lejano, pero quiero que escuches esta verdad. Dios tiene un plan para tu vida, un plan que está pintando con amor en el lienzo de tu existencia. Tu vida no es un accidente,
ni un caos sin sentido. Cada momento, incluso los más oscuros, es un trazo en la obra maestra que Dios está creando contigo. Hoy, vamos a cambiar nuestra perspectiva, a mirar más allá de las tormentas y las raíces enfermas, y a descubrir cómo las promesas de Dios pueden transformar tu dolor en propósito, tu duda en fe y tu miedo en esperanza. ¿Estás listo para ver tu vida desde la perspectiva divina? Hablemos de esa perspectiva. Cuando estamos atrapados en la desesperanza, es fácil pensar que nuestras luchas son el final de la historia, que el dolor que enfrentamos no tiene sentido. Pero la Biblia nos ofrece una verdad transformadora. Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa esto? Que cada lágrima, cada fracaso, cada noche de insomnio, está siendo tejida por Dios en un plan más grande. No significa que el dolor sea fácil, ni que debamos ignorarlo, pero sí significa que nada de lo que enfrentas es en vano. Dios está pintando un lienzo, y cada trazo, incluso los oscuros, contribuye a la belleza final de su obra. Pero, ¿cómo confiamos en esto cuando el lienzo parece estar lleno de manchas y rasgaduras? Permíteme llevarte a una historia bíblica que ilustra esta verdad de una manera poderosa. La historia de José, encontrada en Génesis 37 al 50. José era un joven soñador, amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. A los 17 años, fue traicionado, vendido como esclavo, y llevado a Egipto, lejos de todo lo que conocía. Imagina el dolor de José. Traicionado por su propia familia, separado de su hogar, enfrentando un futuro incierto. Luego, cuando parecía que las cosas mejoraban, fue acusado falsamente y arrojado a una prisión. ¿Te imaginas la desesperanza que pudo haber sentido? Pero aquí está lo extraordinario. Incluso en la esclavitud, incluso en la prisión, Dios estaba obrando. Cada dificultad, cada traición, fue un trazo en el lienzo de Dios. Al final, José se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, salvando a su familia y a naciones enteras del hambre. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». La historia de José nos enseña que lo que parece un final puede ser el comienzo de algo mucho mayor. Ahora, dejemos la Biblia por un momento y hablemos de alguien más cercano a nuestro tiempo. Conocí a un hombre llamado Miguel, cuya vida parecía estar cayendo en pedazos. Miguel había perdido su trabajo durante una crisis económica, y con ello, su sentido de identidad. Se sentía como un fracaso, incapaz de proveer para su familia, atrapado en una espiral de vergüenza y duda. Cada día se preguntaba, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero un día, Miguel asistió a una reunión comunitaria donde alguien compartió Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esas palabras encendieron una chispa en su corazón. Miguel comenzó a orar, no solo pidiendo que las cosas cambiaran, sino pidiéndole a Dios que le mostrara su plan. Poco a poco, empezó a ver oportunidades que antes no había notado. Comenzó a voluntariar en su comunidad. Encontró un nuevo propósito ayudando a otros y, eventualmente, un nuevo trabajo que alineaba con sus valores. Miguel descubrió que su dolor no era el final, sino un capítulo en el lienzo que Dios estaba pintando. Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Confías en que Dios está obrando incluso en tus momentos más oscuros? Cuando todo parece desmoronarse, cuando las puertas se cierran, cuando las lágrimas no paran, puedes creer que Dios está pintando algo hermoso en tu vida. La perspectiva divina no niega el dolor, lo redime. Nos invita a mirar más allá de lo que vemos ahora, a confiar en que Dios está tejiendo un plan
que no podemos comprender completamente todavía. Pero confiar no siempre es fácil, ¿verdad? Por eso, Dios nos da herramientas espirituales para sostenernos en la espera, la oración, la meditación en su palabra y la rendición de nuestro corazón a Él. Hablemos de esas herramientas. La oración es como un pincel en las manos de Dios, que nos permite conectar con Él, entregarle nuestras cargas y escuchar su voz. No necesitas palabras perfectas, solo necesitas un corazón abierto. Dedica tiempo cada día para hablar con Dios, para contarle tus miedos, tus sueños, tus dudas. Luego, está la meditación en la palabra. Cuando lees la Biblia, no solo estás leyendo un libro, estás permitiendo que la verdad de Dios pinte nuevas perspectivas en tu mente. Versículos como Romanos 8:28 y Filipenses 1:6 son recordatorios de que Dios no ha terminado contigo. Y finalmente, la rendición. Rendirse no es rendirse a la derrota, es entregar el control a Dios, confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Volvamos a José por un momento. Lo que hace su historia tan poderosa es que no se rindió. A pesar de la traición, la esclavitud, la prisión, José confió en Dios, sirvió con excelencia donde estaba, incluso en las circunstancias más difíciles, y cuando llegó el momento, Dios lo levantó para cumplir un propósito que iba más allá de sus sueños más grandes. Lo mismo ocurrió con Miguel. Cuando comenzó a orar y a meditar en la palabra, su perspectiva cambió. No fue que su vida se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero encontró paz en saber que Dios estaba con él, pintando un futuro que él no podía imaginar. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué te está impidiendo confiar en el plan de Dios? Tal vez es el dolor de una pérdida reciente, la frustración de un sueño que no se ha cumplido, o la duda de que Dios realmente se preocupa por ti. Pero escucha esto. Dios no solo está contigo, Él está obrando en ti y a través de ti. Filipenses 1:6 nos promete que la buena obra que Dios comenzó en ti, Él la completará. Y Romanos 8:28 nos asegura que todo, sí, todo, coopera para bien en su plan. Estas no son promesas vacías, son anclas que te sostienen en cualquier tormenta. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a hacer algo práctico. Toma un momento hoy para orar. No necesitas palabras elocuentes. Solo di: Dios, no entiendo todo lo que estoy enfrentando, pero confío en que tú tienes un plan. Ayúdame a verlo. Luego, abre tu Biblia y lee un versículo, como Romanos 8:28 o Filipenses 1:6. Déjalo resonar en tu corazón. Y finalmente, ríndete. Entrega ese sueño roto, ese miedo que te paraliza, esa duda que te pesa. Dáselo a Dios. Y confía en que Él está pintando algo hermoso, incluso ahora. La promesa de Dios es un ancla en cualquier tormenta. No importa cuán oscuro parezca el lienzo de tu vida ahora, Él no ha terminado de pintar. La historia de José nos recuerda que las dificultades son parte del plan, no el final. La historia de Miguel nos muestra que cuando confiamos en Dios, Él puede transformar nuestro dolor en propósito. Así que, quédate conmigo. Vamos a seguir explorando cómo puedes caminar en ese plan. ¿Cómo puedes tomar pasos prácticos para vivir la esperanza que Dios te ofrece? El lienzo de tu vida está en las manos de un artista divino, y lo que Él está creando es más hermoso de lo que puedes imaginar. Querido amigo, hasta ahora hemos hablado de las tormentas que oscurecen tu camino, las raíces que alimentan la desesperanza, y la perspectiva divina que te invita a confiar en el plan de Dios. Pero aquí está la verdad. Confiar en Dios no significa sentarse a esperar que las cosas cambien por arte de magia. La fe es activa, es movimiento, es un paso valiente hacia adelante, incluso cuando el camino no está del todo claro. Imagina tu fe como una semilla pequeña, pero poderosa, que Dios ha colocado en tus manos. No crecerá si la guardas en un cajón. Necesita ser plantada, regada,
cuidada con diligencia. Hoy, quiero caminar contigo y darte pasos prácticos, pasos reales, para que puedas plantar esa semilla de fe y construir un camino hacia la esperanza. ¿Estás listo para tomar acción, para dejar de solo soñar con el futuro y empezar a vivir el propósito que Dios tiene para ti? Hablemos de lo que significa actuar en fe. Es fácil decir, confío en Dios, pero la fe sin obras, como nos dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto no significa que tengas que hacer cosas grandes o espectaculares. No necesitas reconstruir tu vida en un día, pero sí necesitas dar pasos, pequeños pasos diarios, que te acerquen al plan de Dios. Estos pasos son disciplinas espirituales que nutren tu fe, cambian tu mentalidad y te ayudan a ver el propósito en lugar de los problemas. Piénsalo como construir un camino, ladrillo por ladrillo, hacia el futuro que Dios ha preparado para ti. Cada oración, cada momento de gratitud, cada decisión de confiar en Él, es un ladrillo que fortalece tu camino. Permíteme llevarte a una historia bíblica que muestra el poder de actuar en fe, la historia de Nehemías. En el libro de Nehemías encontramos a un hombre que servía como copero del rey en Persia, pero cuyo corazón estaba roto por la noticia de que Jerusalén, su ciudad, estaba en ruinas, con sus muros derrumbados. Nehemías podría haberse quedado lamentándose, pensando que no había nada que él, un simple copero, pudiera hacer. Pero en lugar de eso, actuó. Primero, oró fervientemente, pidiéndole a Dios dirección. Nehemías 1, 4-11. Luego, con valentía, pidió al rey permiso para reconstruir los muros. Y después, organizó al pueblo, enfrentó oposición y trabajó incansablemente. Nehemías no solo soñó con un futuro mejor, tomó pasos prácticos, guiado por su fe, para hacerlo realidad. En Nehemías 6:15 vemos el resultado. Los muros fueron reconstruidos en solo 52 días, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La historia de Nehemías nos enseña que la fe activa, combinada con acción práctica, puede transformar lo imposible en posible. Ahora, dejemos la Biblia por un momento y hablemos de alguien más cercano a nuestro tiempo. Conocí a una mujer llamada Sofía, una madre soltera que enfrentaba una vida llena de desafíos. Sofía luchaba con la ansiedad y la sensación de que nunca podría salir adelante. Cada día era una batalla para pagar las cuentas, criar a sus hijos y mantener la esperanza. Pero un día, Sofía decidió hacer un cambio pequeño pero significativo. Inspirada por un sermón que escuchó sobre Hebreos 12, 1-2, que dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sofía comenzó a practicar disciplinas espirituales. Empezó a orar cada mañana, aunque solo fueran 5 minutos. Llevaba un diario de gratitud, escribiendo 3 cosas cada día por las que estaba agradecida. Y se unió a un grupo de estudio bíblico, donde encontró comunidad y apoyo. Estos pequeños pasos transformaron su perspectiva. No cambió su situación de inmediato, pero le dio la fuerza para seguir adelante. Y con el tiempo, Sofía encontró un mejor trabajo y una paz que nunca había experimentado. Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para acercarte al plan de Dios? Tal vez es dedicar unos minutos a orar, abrir tu Biblia por primera vez en mucho tiempo, o simplemente escribir algo por lo que estás agradecido. No subestimes el poder de los pequeños comienzos. Como la semilla de fe que plantamos, estos pasos pueden parecer insignificantes al principio, pero con el cuidado de Dios, crecen en algo hermoso. Vamos a explorar algunas disciplinas espirituales que puedes incorporar en tu vida para construir ese camino hacia la esperanza. Primero,
Hablemos de la oración. La oración no es solo una lista de peticiones. Es una conversación con el Dios que te ama. No necesitas palabras perfectas. Simplemente abre tu corazón y dile a Dios lo que sientes, tus miedos, tus sueños, tus luchas. Dedica un tiempo fijo cada día, aunque sean solo 10 minutos, para estar a solas con Él. Segundo, el estudio bíblico. La palabra de Dios es como agua para la semilla de tu fe. Empieza con un versículo al día, como Hebreos 12, 1-2, y reflexiona sobre lo que significa para ti. Pregúntate, ¿cómo puedo poner mis ojos en Jesús hoy? Tercero, la gratitud. Es fácil enfocarte en lo que falta en tu vida, pero la gratitud cambia tu perspectiva. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido, incluso si son pequeñas, como un amanecer, una sonrisa o un momento de paz. Estas disciplinas no son reglas para cumplir. Son herramientas que te conectan con el propósito de Dios. Ahora, hablemos de un cambio de mentalidad. Muchas veces, nuestra desesperanza crece porque nos enfocamos en los problemas en lugar del propósito. Nehemías no ignoró los muros derrumbados de Jerusalén, pero en lugar de quedarse atrapado en el problema, se enfocó en lo que Dios lo estaba llamando a hacer. De la misma manera, Sofía no podía cambiar todas sus circunstancias de inmediato, pero cambió su enfoque. En lugar de ver solo las dificultades, comenzó a buscar las oportunidades que Dios le estaba dando. Santiago 2:17. Nos recuerda que la fe debe ir acompañada de acción, y eso incluye cómo pensamos. Cuando enfrentas un desafío, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme Dios aquí? ¿Cómo puedo usar esto para crecer en fe? Este cambio de mentalidad no elimina los problemas, pero los pone en la perspectiva del plan de Dios. Volvamos a Nehemías por un momento. Su historia no fue solo de acción, sino de perseverancia. Enfrentó oposición, burlas y amenazas, pero nunca dejó de orar, planificar y trabajar. Su fe lo sostuvo, y su acción práctica hizo realidad lo que parecía imposible. Lo mismo ocurrió con Sofía. Sus pequeños pasos, orar, estudiar la Biblia, practicar la gratitud, no transformaron su vida de la noche a la mañana, pero la mantuvieron en el camino. Con el tiempo, esos pasos la llevaron a un lugar de paz, propósito y fortaleza. Su historia nos muestra que no se trata de hacer cosas grandes, sino de hacer cosas consistentes, guiadas por la fe. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para plantar la semilla de tu fe? Tal vez es comprometerte a orar cada mañana, o leer un capítulo de la Biblia esta semana. Tal vez es escribir una lista de cosas por las que estás agradecido, o buscar una comunidad de fe que te apoye. Sea lo que sea, recuerda esto. Cada paso en fe es un ladrillo en el camino hacia tu propósito. No tienes que tener todas las respuestas ahora. No tienes que ver el camino completo. Solo necesitas dar el siguiente paso, confiando en que Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a hacer algo práctico. Hoy, toma un momento para orar y pedirle a Dios que te muestre el próximo paso. Abre tu Biblia y lee Hebreos 12, 1-2. Reflexiona sobre cómo puedes poner tus ojos en Jesús hoy. Y escribe una cosa por la que estás agradecido, algo que te recuerde que Dios está obrando en tu vida. Estos pequeños actos son semillas que, con el tiempo, crecerán en un árbol fuerte de fe. Cada paso en fe es un ladrillo en el camino hacia tu propósito, y Dios está contigo en cada uno de ellos. Así que, quédate conmigo. Vamos a seguir explorando cómo estas disciplinas y cambios de mentalidad pueden transformar no solo tu perspectiva, sino también tus relaciones, tu paz interior y tu futuro. La semilla de tu fe está en tus manos, y Dios está listo para hacerla crecer. Cada paso que des, por pequeño que parezca, es un paso hacia el propósito que Él ha diseñado para ti. La esperanza está creciendo,
y el camino está tomando forma. Sigamos adelante juntos. Querido amigo, imagina por un momento cómo sería despertar cada día con una paz profunda en tu corazón. Una paz que no depende de las circunstancias, sino que fluye de saber que estás alineado con el propósito de Dios. Imagina tus relaciones, con tu familia, tus amigos, tus seres queridos, floreciendo con amor, comprensión y perdón, en lugar de estar marcadas por el dolor, la distancia o el resentimiento. Esta es la promesa de una vida transformada por la fe. Cuando plantas la semilla de la fe, como hablamos antes, no solo crece un árbol fuerte en tu interior. Tu corazón se convierte en un jardín que florece con amor, sanación y esperanza. Hoy, vamos a explorar cómo la transformación espiritual no solo restaura tu paz interior, sino que también reconstruye tus relaciones. Porque cuando Dios obra en tu corazón, su amor se derrama hacia los demás, transformando todo a tu alrededor. ¿Estás listo para ver cómo tu fe puede sanar lo que está roto? Hablemos de lo que significa esta transformación. Cuando comienzas a vivir según el plan de Dios, practicando la oración, estudiando su palabra, abrazando la gratitud, algo milagroso sucede en tu interior. La ansiedad que una vez te consumía comienza a desvanecerse, reemplazada por una paz que sobrepasa el entendimiento. Las heridas del pasado, esas que te hacían sentir indigno o roto, empiezan a sanar bajo el cuidado del amor de Dios. Y esta paz interior no se queda solo contigo, se extiende a tus relaciones. Cuando tu corazón está en paz, puedes amar más profundamente, perdonar más libremente y construir puentes donde antes había muros. La Biblia nos da una guía clara para esto en Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas palabras no son solo un consejo, son una invitación a vivir de una manera que refleje el amor transformador de Dios. Permíteme llevarte a una historia bíblica que ilustra este poder de restauración. La parábola del hijo pródigo, encontrada en Lucas 15. A este joven, lleno de arrogancia, exigió su herencia y abandonó a su familia, buscando una vida de placeres. Pero pronto, todo se derrumbó. Terminó en la miseria, alimentando cerdos, añorando el hogar que había dejado atrás. Cuando finalmente regresó, humillado y arrepentido, su padre no lo recibió con ira ni reproches. En lugar de eso, corrió hacia él, lo abrazó y celebró su regreso. Este padre es un reflejo de Dios. Un Dios que no guarda rencor, sino que espera con los brazos abiertos para restaurar lo que está roto. La historia del hijo pródigo nos enseña que el perdón, tanto recibirlo como darlo, es el camino hacia la sanación. Nos muestra que no importa cuán lejos hayas ido, Dios está listo para restaurar tu corazón y tus relaciones. Ahora, dejemos la Biblia por un momento y hablemos de alguien más cercano a nuestro tiempo. Conocí a una mujer llamada Elena, cuya relación con su hermana se había roto tras años de malentendidos y palabras hirientes. Elena cargaba con resentimiento, y cada vez que pensaba en su hermana, sentía una mezcla de dolor y enojo. Pero un día, en una reunión de oración, Elena escuchó las palabras de Salmo 147. 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esas palabras tocaron algo profundo en ella. Elena decidió dar un paso en fe. Comenzó a orar por su hermana, no solo por reconciliación, sino por sanación para ambas. Poco a poco, practicó el perdón, escribiendo una carta honesta pero amorosa. Cuando finalmente se reunieron, hubo lágrimas, disculpas, y un abrazo que sanó años de distancia. Hoy, su relación es más fuerte que nunca, porque Elena permitió que la fe transformara su corazón y abriera la puerta a la reconciliación. Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Qué relación en tu vida necesita sanación? Tal vez es un amigo que te hirió, un familiar con quien no hablas, o incluso contigo mismo, porque no te has perdonado por errores del pasado.
Y aquí está la pregunta más importante. ¿Estás dispuesto a perdonar? El perdón no es fácil, requiere valentía, humildad y un corazón dispuesto a dejar ir el dolor. Pero cuando perdonas, no solo liberas a la otra persona, te liberas a ti mismo. Dejas que el jardín de tu corazón florezca, libre de las malas hierbas del resentimiento. Hablemos de cómo practicar el perdón y la paciencia, porque estas son las herramientas que transforman nuestras relaciones. Primero, el perdón comienza con la oración. Pídele a Dios que ablande tu corazón y te dé la fuerza para perdonar. No tienes que sentirlo de inmediato. El perdón es una decisión, no solo una emoción. Segundo, practica la empatía. Intenta ver a la otra persona como Dios la ve, alguien que también está herido, que también lucha. Tercero, sé paciente. La sanación de una relación no ocurre de la noche a la mañana. A veces, requiere conversaciones difíciles, tiempo y un compromiso continuo de amar, incluso cuando es difícil. Y finalmente, busca comunidad. Rodéate de personas que te animen a vivir en fe, que te apoyen en tu camino hacia la reconciliación. Volvamos a la historia del hijo pródigo. Lo que hace esta parábola tan poderosa es el amor incondicional del Padre. Ese amor no solo restauró al hijo, sino que mostró al mundo lo que significa la gracia de Dios. De la misma manera, la historia de Elena nos enseña que el perdón, aunque difícil, puede sanar lo que parecía irreparable. Cuando Elena decidió orar y perdonar, no solo sanó su relación con su hermana, encontró una paz interior que transformó su vida. Su historia nos recuerda que la fe no solo cambia nuestro corazón, cambia la forma en que nos relacionamos con los demás. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué herida en tu corazón necesita la sanación de Dios? ¿Qué relación está pidiendo ser restaurada? Tal vez es alguien con quien necesitas hablar, o tal vez es tu propio corazón, que necesita perdonarte a ti mismo. Escucha esto. Dios es el sanador de corazones quebrantados. Como nos dice Salmos 147, 3, y Efesios 4, 32, nos invita a reflejar su amor, perdonando como Él nos ha perdonado. Estas promesas no son solo palabras, son la base para una vida de paz y relaciones restauradas. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a hacer algo práctico. Hoy, toma un momento para orar por alguien con quien necesitas reconciliarte, o incluso por ti mismo, si llevas el peso de la culpa. Pídele a Dios que te dé un corazón dispuesto a perdonar. Luego, escribe un paso pequeño que puedas dar. Tal vez una conversación, una carta, o simplemente un acto de bondad hacia esa persona. Y recuerda ser paciente contigo mismo y con los demás. La sanación es un proceso. Pero cada paso que das en fe es una semilla plantada en el jardín de tu corazón. Querido amigo, imagina por un momento que te miras en un espejo, pero en lugar de ver tus inseguridades, tus fracasos o las etiquetas que el mundo te ha puesto, ves la verdad de quién eres en los ojos de Dios. ¿Qué pasaría si realmente creyeras que eres amado, valioso, creado con un propósito eterno? Muchas veces, la desesperanza y el miedo crecen porque hemos olvidado quiénes somos realmente. Nos definimos por nuestros errores, nuestras circunstancias o lo que otros piensan de nosotros. Pero hoy, quiero invitarte a descubrir tu verdadera identidad como hijo de Dios, un hijo amado, creado con un propósito único. Tu vida es como un río que fluye hacia el destino que Dios ha diseñado para ti. Y cuando te alineas con esa identidad, encuentras un propósito que te sostiene en cualquier tormenta. ¿Estás listo para abrazar quién eres en los ojos de Dios? Hablemos de lo que significa vivir con propósito e identidad. La desesperanza a menudo se arraiga cuando perdemos de vista quiénes somos. El mundo nos bombardea con mensajes que nos hacen dudar de nuestro valor. No eres lo suficientemente exitoso. No eres lo suficientemente bueno. No mereces un futuro mejor. Pero la Biblia nos ofrece una verdad transformadora en Efesios 2:10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo escuchaste? Eres una obra maestra de Dios, creado con un propósito específico, diseñado para buenas obras que Él ya planeó para ti. Y 1 Juan 3:1 nos recuerda: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Tu identidad no está en lo que haces, en lo que tienes, o en lo que otros piensan. Está en ser un hijo amado de Dios. Cuando abrazas esta verdad, la duda y el miedo pierden su poder. Permíteme llevarte a una historia bíblica que ilustra esta verdad de manera poderosa. La historia de David, encontrada en 1 Samuel 16. Cuando Dios envió al profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel, nadie esperaba que fuera David. Era el menor de sus hermanos, un simple pastor, considerado insignificante por su propia familia. Pero Dios no miraba lo que los demás veían. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David, con todas sus inseguridades y su aparente insignificancia, fue elegido por Dios para un propósito grande. A pesar de sus dudas, sus errores y los desafíos que enfrentó, David encontró su identidad en ser amado y llamado por Dios. Su vida nos enseña que nuestro valor no depende de cómo nos vemos a nosotros mismos, sino de cómo Dios nos ve. Ahora, dejemos la Biblia por un momento y hablemos de alguien más cercano a nuestro tiempo. Conocí a un joven llamado Daniel, que durante años luchó con un profundo sentido de inutilidad. Daniel había crecido en un entorno donde constantemente le decían que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente talentoso, lo suficientemente digno. Esta falta de identidad lo llevó a una vida de decisiones impulsivas, buscando validación en relaciones vacías y logros temporales. Pero un día, en un momento de desesperación, Daniel asistió a un servicio donde escuchó las palabras de 1 Juan 3:1. Esas palabras resonaron en su corazón: hijos de Dios. Daniel comenzó a estudiar la Biblia, a orar y a preguntarle a Dios: ¿quién soy yo para ti? Poco a poco, descubrió que su valor no estaba en lo que el mundo decía, sino en ser un hijo amado de Dios. Esto lo llevó a encontrar propósito en servir a otros, trabajando con jóvenes que enfrentaban luchas similares. Hoy, Daniel vive con una alegría y un propósito que nunca imaginó posible, porque abrazó su verdadera identidad. Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Quién dice Dios que eres? Eres su creación, su hijo, su obra maestra, creado con un propósito único. Y aquí está la pregunta clave: ¿cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras esto? Muchas veces, la desesperanza crece porque nos aferramos a identidades falsas: el fracasado, el rechazado, el que no es suficiente. Pero cuando aceptas tu identidad en Dios, esas etiquetas pierden su poder. Tu vida comienza a fluir como un río, guiado por el propósito divino, hacia un destino que trasciende tus circunstancias. Esta verdad es un escudo contra la duda y el miedo, porque sabes que no importa lo que enfrentes, eres amado y llamado por Dios. Hablemos de cómo esta identidad protege contra la desesperanza. Cuando sabes quién eres en Dios, las tormentas de la vida no te definen. Los fracasos no te destruyen, porque tu valor no está en tus logros. Las opiniones de los demás no te sacuden, porque tu identidad está anclada en el amor de Dios. Efesios 2:10 nos recuerda que fuimos creados para buenas obras, preparadas de antemano. Esto significa que incluso en tus momentos más oscuros, Dios tiene un propósito para ti. Y 1 Juan 3:1 nos asegura que su amor es tan grande que nos llama sus hijos. Esta identidad te da fuerza para enfrentar el miedo,
porque sabes que el Creador del universo está de tu lado. Volvamos a David por un momento. A lo largo de su vida, enfrentó gigantes, traiciones y sus propios errores, pero lo que lo sostuvo fue su identidad como alguien elegido por Dios. En los Salmos, vemos a David clamar a Dios en sus momentos de duda, pero siempre regresa a la verdad de que Dios es su refugio, su pastor, su rey. De la misma manera, Daniel, nuestro amigo moderno, encontró propósito cuando dejó de definirse por las opiniones de los demás y comenzó a verse como Dios lo ve. Su vida cambió cuando abrazó su identidad como hijo de Dios, y esa verdad lo protegió contra la desesperanza que una vez lo consumía. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué etiquetas has aceptado que no vienen de Dios? Tal vez te ves como un fracaso, como alguien que no merece amor, o como alguien que nunca logrará nada significativo. Pero escucha esto. Esas no son las palabras de Dios para ti. Él dice que eres su hijo, su creación, creado con un propósito eterno. Y cuando vives desde esa identidad, encuentras un propósito que no se tambalea, incluso en las tormentas. Practica esto hoy. Declara la verdad de Efesios 2:10 sobre ti mismo. Di, soy hechura de Dios, creado para buenas obras. Déjalo resonar en tu corazón. Y cuando la duda o el miedo aparezcan, recuerda 1 Juan 3:1. Eres un hijo amado de Dios. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a hacer algo práctico. Toma un momento hoy para escribir lo que Dios dice sobre ti. Escribe, soy amado. Soy creado con un propósito. Soy un hijo de Dios. Luego, pídele a Dios que te ayude a creer estas verdades. Abre tu Biblia y lee Efesios 2:10 y 1 Juan 3:1. Reflexiona sobre cómo estas palabras cambian la forma en que te ves a ti mismo. Y cuando enfrentes un desafío, recuérdate, mi identidad está en Dios, no en mis circunstancias. Estos pequeños pasos fortalecerán tu fe y te guiarán hacia el propósito que Dios tiene para ti. Tu identidad en Dios es la base de tu propósito eterno. Cuando sabes quién eres en Él, el miedo y la duda pierden su agarre. La historia de David nos muestra que Dios elige a los que el mundo pasa por alto. Y la historia de Daniel nos recuerda que podemos encontrar propósito cuando abrazamos nuestra verdadera identidad. Así que, quédate conmigo. Vamos a seguir explorando cómo esta verdad puede transformar tu mente y tu corazón, llevándote a una vida de renovación y propósito. El río de tu vida está fluyendo hacia el destino que Dios ha preparado. Y cada paso que das en fe te acerca más a Él. Querido amigo, imagina que tu mente es como una tierra que ha estado endurecida por las tormentas de la vida, llena de rocas de duda, maleza de miedo y surcos secos de desesperanza. Ahora, imagina que Dios, como un jardinero amoroso, toma esa tierra y comienza a trabajarla, arándola con su verdad, sembrando semillas de fe y regándola con su gracia. Este es el proceso de renovación que Dios quiere hacer en tu mente y en tu corazón. No es un evento de un solo día, sino un viaje continuo, un acto diario de permitir que el Espíritu Santo transforme tus pensamientos, tus emociones y tu perspectiva. Hoy, te invito a dejar que Dios renueve tu mente y tu corazón, a entregarle todo lo que te pesa y a caminar hacia la plenitud que Él tiene para ti. ¿Estás listo para permitir que su gracia te transforme desde adentro hacia afuera? Hablemos de lo que significa esta renovación. Muchas veces, nuestra desesperanza y nuestros miedos están arraigados en la forma en que pensamos. Nuestros pensamientos pueden ser como un campo lleno de hierbas venenosas. Ideas de que no somos suficientes, de que Dios está lejos, de que nuestro futuro está perdido. Pero la Biblia nos ofrece una promesa poderosa en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Estas palabras nos dicen que la transformación comienza en nuestra mente, cuando dejamos de conformarnos a los patrones del mundo y permitimos que Dios siembre su verdad en nosotros. Y 2 Corintios 5:17 nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo no solo eres perdonado, eres renovado, hecho nuevo, día tras día. Permíteme llevarte a una historia bíblica que ilustra este proceso de transformación radical. La historia de Pablo, encontrada en Romanos 12 y otros pasajes del Nuevo Testamento. Antes de ser Pablo, era Saulo, un hombre lleno de celo, pero cegado por su propia perspectiva. Saulo perseguía a los cristianos, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero en el camino a Damasco, Jesús lo encontró con una luz cegadora y cambió su vida para siempre. Hechos 9. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. En Romanos 12, Pablo habla desde su propia experiencia de renovación, instándonos a ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo y a transformar nuestra mente. La historia de Pablo nos muestra que no importa cuán endurecida esté tu mente o cuán lejos hayas ido, el Espíritu Santo puede transformarte, dándote un nuevo propósito y una nueva perspectiva. Ahora, dejemos la Biblia por un momento y hablemos de alguien más cercano a nuestro tiempo. Conocí a una mujer llamada Marta, que vivía atrapada en un ciclo de pensamientos negativos. Marta había enfrentado una serie de decepciones, un matrimonio roto, una carrera estancada y una lucha constante con la ansiedad. Cada día su mente estaba llena de pensamientos que le decían: no hay esperanza, nunca cambiarás, esto es todo lo que tendrás. Pero un día, Marta asistió a un retiro donde escuchó las palabras de 2 Corintios 5:17. Esas palabras la desafiaron a preguntarse: ¿y si Dios realmente puede hacerme nueva? Marta comenzó a practicar la oración diaria, pidiéndole al Espíritu Santo que renovara su mente. Empezó a leer la Biblia, reemplazando sus pensamientos negativos con las promesas de Dios. Y se unió a una comunidad de fe que la apoyó en su viaje. Poco a poco, su perspectiva cambió. No fue que sus problemas desaparecieron, pero Marta encontró una paz nueva, una fuerza que venía de saber que el Espíritu Santo estaba obrando en ella. Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Qué pensamientos necesitas entregar a Dios? Tal vez son pensamientos de autocrítica, de miedo al futuro, o de resentimiento hacia alguien que te hirió. Y aquí está la pregunta clave. ¿Cómo puede el Espíritu Santo guiarte en este proceso de renovación? La renovación de tu mente y corazón no es algo que haces solo. Es una obra del Espíritu Santo, que te guía, te consuela y te transforma cuando te rindes a Él. El Espíritu Santo es como el agua que riega la tierra de tu mente, haciendo que las semillas de la verdad crezcan y den fruto. Hablemos de cómo mantener una mente renovada. Primero, la oración es esencial. No se trata de palabras elaboradas, sino de un diálogo honesto con Dios. Cada día, pídele al Espíritu Santo que tome tus pensamientos y los alinee con su verdad. Segundo, sumérgete en la palabra de Dios. La Biblia es como un arado que remueve la tierra endurecida de tu mente. Lee un pasaje cada día, como Romanos 12:2, y reflexiona sobre cómo aplica a tu vida. Tercero, practica la confesión de la verdad. Cuando un pensamiento negativo aparece, reemplázalo con una promesa de Dios. Por ejemplo, si piensas, no soy suficiente, di, soy una nueva criatura en Cristo. De 2 Corintios 5:17. Y finalmente, busca la guía del Espíritu Santo. Él es tu consolador, tu guía, y está listo para ayudarte a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Volvamos a Pablo por un momento. Su transformación no fue solo un evento, fue un proceso continuo. A lo largo de su vida, enfrentó prisiones, naufragios y persecuciones,
pero su mente renovada le permitió escribir palabras de esperanza y propósito. En Filipenses 4:13 declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esa fortaleza vino de una mente transformada por el Espíritu Santo. De la misma manera, Marta, nuestra amiga moderna, no cambió de la noche a la mañana. Pero al practicar la oración, estudiar la palabra y confiar en el Espíritu Santo, su mente comenzó a reflejar la verdad de Dios. Hoy, Marta vive con una paz que no depende de sus circunstancias, porque ha permitido que el Espíritu Santo renueve su corazón. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué pensamientos están endureciendo la tierra de tu mente? Tal vez es la creencia de que nunca superarás tus errores, o el miedo de que Dios no está obrando en tu vida. Pero escucha esto. El Espíritu Santo está listo para arar esa tierra, para sembrar semillas de verdad y para hacerte nuevo. Romanos 12:2 te invita a transformar tu mente, y 2 Corintios 5:17 te asegura que en Cristo eres una nueva criatura. Estas promesas son el fundamento de una vida renovada, una vida donde la desesperanza es reemplazada por la esperanza y el miedo por la fe. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a hacer algo práctico. Hoy, toma un momento para orar y entregarle al Espíritu Santo esos pensamientos que te atan. Di: Espíritu Santo, renueva mi mente, ayúdame a ver como tú ves. Luego, abre tu Biblia y lee Romanos 12:2 o 2 Corintios 5:17. Escribe una verdad de estos versículos que quieras declarar sobre tu vida. Y cuando un pensamiento negativo aparezca, reemplázalo con esa verdad. Estos pasos son como regar la tierra de tu mente, permitiendo que el Espíritu Santo haga crecer la semilla de la fe. La renovación es un viaje diario hacia la plenitud de Dios. No es un destino que alcanzas de una vez por todas, sino un proceso continuo de permitir que el Espíritu Santo transforme tu mente y tu corazón. La historia de Pablo nos muestra que incluso los corazones más endurecidos pueden ser renovados. Y la historia de Marta nos recuerda que este proceso está al alcance de todos nosotros. Así que, quédate conmigo. Vamos a seguir explorando cómo puedes vivir en esta renovación. ¿Cómo puedes caminar hacia el propósito eterno que Dios tiene para ti? La tierra de tu mente está lista para ser transformada, y el Espíritu Santo está obrando, incluso ahora. Querido amigo, hemos recorrido un largo camino juntos, desde las tormentas oscuras de la desesperanza hasta el amanecer de la esperanza que brilla en el horizonte. Hoy, quiero recordarte una verdad poderosa. El plan de Dios para tu futuro no es un sueño lejano, no es una promesa reservada para otro momento o para otra persona. Ese plan está activo en tu vida ahora mismo, en este preciso instante. Tu vida es como un camino iluminado por la luz de Dios, una luz que nunca se apaga, sin importar cuán oscuras sean las noches que enfrentes. Cada paso que has dado en este viaje, reconociendo tus luchas, desenterrando las raíces de tu dolor, abrazando la perspectiva divina, tomando acciones prácticas, sanando relaciones, descubriendo tu identidad y permitiendo que el Espíritu Santo renueve tu mente, te ha acercado más a ese propósito eterno que Dios ha diseñado para ti. Hoy, te invito a dar el siguiente paso, a comprometerte con fe, con valentía y con confianza en el futuro que Él tiene para ti. ¿Estás listo para caminar en la luz de su plan? Hagamos un momento para mirar atrás y recordar lo que hemos aprendido. Comenzamos reconociendo las tormentas de la vida, el peso de la duda, el miedo y la desesperanza que pueden nublar nuestro camino. Como Ana, que encontró esperanza en medio de su oscuridad, vimos que Dios está con nosotros incluso en los valles más profundos. Luego, exploramos las raíces de la desesperanza, las falsas expectativas, la comparación, la desconexión espiritual, y cómo, como Job y Laura, podemos encontrar propósito al confiar en Dios. A través de la historia de José y Miguel, descubrimos la perspectiva divina,
que nos asegura que Dios está tejiendo un plan hermoso, incluso en nuestro dolor. Con Nehemías y Sofía, aprendimos que la fe activa, a través de pasos prácticos como la oración y la gratitud, construye un camino hacia la esperanza. La parábola del hijo pródigo y la historia de Elena nos mostraron que la fe puede sanar corazones y relaciones rotas. Con David y Daniel, abrazamos nuestra identidad como hijos amados de Dios, una verdad que nos protege contra la duda. Y con Pablo y Marta, vimos cómo el Espíritu Santo renueva nuestra mente, haciéndonos nuevas criaturas en Cristo. Ahora, detente y reflexiona. ¿Qué harás hoy para caminar en el plan de Dios? Cada historia que hemos compartido, cada verdad que hemos explorado, apunta a una realidad. Dios está obrando en tu vida, y Él te está llamando a participar en ese plan. Isaías 41:10 nos da esta promesa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Filipenses 4:13 nos asegura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no son solo consuelo, son un llamado a la acción, un recordatorio de que con Dios tienes la fuerza para dar el siguiente paso, para vivir con propósito, para caminar hacia el futuro que Él ha preparado. Piensa en Ana, que encontró esperanza al escuchar el Salmo 23:4, en su momento más oscuro. Piensa en Job, que descubrió propósito en medio de su sufrimiento. Piensa en José, que vio cómo Dios convirtió las traiciones en bendiciones. Piensa en Nehemías, que reconstruyó muros con fe y acción. Piensa en Elena, que sanó una relación rota con el poder del perdón. Piensa en Daniel, que abrazó su identidad como hijo de Dios, y piensa en Marta, cuya mente fue renovada por el Espíritu Santo. Estas historias no son solo relatos del pasado, son espejos de lo que es posible para ti. Cada una de estas personas dio un paso en fe, y ese paso los llevó más cerca del plan de Dios. Ahora es tu turno. ¿Qué paso darás hoy? Hablemos de cómo dar ese paso. Primero, comprométete a la oración. Haz de la oración una parte diaria de tu vida, un momento para hablar con Dios, para entregarle tus preocupaciones y para escuchar su voz. Segundo, sumérgete en la palabra de Dios. Lee un versículo cada día, como Isaías 41:10 o Filipenses 4:13, y déjalo resonar en tu corazón. Tercero, practica la gratitud. Escribe cada día algo por lo que estás agradecido, porque la gratitud cambia tu perspectiva. Cuarto, busca comunidad. Rodéate de personas que te animen a crecer en fe, que te recuerden quién eres en Dios. Y finalmente, confía. Confía en que Dios está contigo, que su plan es bueno, y que cada paso que des en fe te acerca a su propósito. Quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Algo que selle este viaje que hemos compartido. Toma un momento para orar. No necesitas palabras perfectas, solo abre tu corazón. Permíteme guiarte en esta oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y por el plan que tienes para mi vida. Te entrego mis dudas, mis miedos, mi desesperanza. Ayúdame a caminar en tu luz, a confiar en tu propósito y a dar el siguiente paso con fe. Renueva mi mente, sana mi corazón y guíame hacia el futuro que has preparado para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste estas palabras o las tuyas propias, has dado un paso poderoso. Has plantado una semilla, has colocado un ladrillo en el camino, has permitido que la luz de Dios ilumine tu sendero. Antes de despedirnos, quiero dejarte con esta verdad. El plan de Dios para tu futuro es más grande de lo que puedes imaginar. No importa cuán oscura haya sido la tormenta, cuán profundas sean las raíces de tu dolor, o cuán imposible parezca el camino. Dios está contigo, y Él está obrando. Isaías 41:10 te promete que Él te sustentará, y Filipenses 4:13
Te asegura que tienes la fuerza en Cristo para enfrentar cualquier cosa. Así que, levántate hoy con esperanza. Da el siguiente paso. Confía en que el camino está iluminado por la luz de Dios, y que cada paso que des te lleva más cerca de su propósito eterno. Querido amigo, este no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en tu viaje. La luz de Dios está brillando sobre ti, y su plan está desplegándose. Quédate en la fe, sigue orando, sigue buscando su palabra, y sigue caminando. El futuro que Dios tiene para ti está lleno de esperanza, propósito y paz. Así que da el siguiente paso hoy, y confía en que Él te guiará, paso a paso, hacia la plenitud de su plan. Que la paz de Dios esté contigo, ahora y siempre.